Les invitamos a una conversada. La Conversada, diálogos para no olvidar. Un programa para hablar de memoria histórica y derechos humanos. La Conversada, una producción de la Fundación Arte Social con el apoyo de Bocaribe Radio, desde la Casa de la Memoria Histórica de Barranquilla. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí en su programa La Conversada, en una articulación con la Fundación Arte Social, la emisora radio comunitaria Bocaribe, y ese programa realizado aquí desde la Casa de la Memoria Histórica del Distrito de Barranquilla. En esta oportunidad le damos la bienvenida a Miriam Bustillo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio que nos permite reflexionar, frente a temas que creo que en este momento en el que estamos en el país debe interesarnos a todos. Bueno, Miriam, estamos aquí hablando y estamos en un momento bastante álgido. Nos acaban de entregar el informe final de la Comisión de la Verdad y definitivamente esto es un aporte y es un soporte para todo lo que se refiere a construcción de memoria histórica en nuestro territorio. Pero cuéntanos, ¿quién es Miriam? ¿Qué hace Miriam? ¿Qué es el Centro Nacional de Memoria Histórica? Bueno, Miriam es desde el ámbito educativo abogada, especialista en derechos humanos, desde lo personal una mujer barranquillera, costeña, amante del carnaval, de los animales, desde sus tiempos libres es scout, hago parte del movimiento scout, movimiento educativo para jóvenes. Yo creo que, esa pregunta ¿quién soy? Tiene como muchas perspectivas. Y principalmente creo que todo lo que anteriormente contaba describe una intención que tengo y es dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontré. En ese sentido, en este mundo en el que nos encontramos me interesa cambiar narrativas orientadas un poco hacia la paz. Desde lo profesional yo estoy vinculada en este momento al Centro Nacional de Memoria Histórica, que es una entidad que está adscrita al DPS, al Departamento de Prosperidad Social, y que surge en el marco de la Ley de Víctimas. La Ley 1448 del 2011 crea 3 entidades: la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierra y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Esta entidad a la cual estoy vinculada es una entidad que por mandato de la Ley 1448 tiene una misionalidad clara y es promover en el territorio colombiano ejercicios de memoria histórica. Es decir, promover que en cada uno de los rincones de Colombia todos, las autoridades públicas, las organizaciones civiles, las víctimas, pero también la sociedad civil en general, promovamos un poco por esclarecer lo que sucedió en el marco del conflicto, pero además de esclarecer, también reconocer las luchas de construcción de paz que se han dado sobre todo desde las víctimas. Entonces, el centro, a través de diferentes actividades museísticas, actividades con autoridades territoriales, promueve estos ejercicios. Ok, Miriam, cuéntame, ¿qué te motiva a ti para estar realizando estas acciones de construcción de memoria cada día? Bien, la construcción de memoria histórica, esto es un proceso social. Realmente es un deber, la memoria histórica en el marco de lo institucional es un deber del Estado. El Estado debe promover ejercicios de memoria y es un derecho de las víctimas. Sin embargo, a mí de los aspectos donde le veo más potencia a la memoria histórica es en la función social que tiene. Y esta función social implica a todos los colombianos, a todos y todas los colombianos. Y es que cada uno de los colombianos debe interesarse por conocer lo que pasó. Porque en esto que pasó podemos encontrar pistas de por qué no lo solucionamos, qué estaba haciendo yo cuando actos violentos que vulneran el derecho de otras personas ocurrió. Yo considero, y estoy en esto, me interesa como abogada el tema de los derechos humanos, ¿no? Porque siento que es de las herramientas o de las conquistas que ha tenido la humanidad que nos puede permitir convivir de mejor manera. Y uno de los campos en materia de derechos humanos es el trabajo con las víctimas. Dentro del trabajo con las víctimas hay muchos aspectos y muchos escenarios de protección en donde se pueden trabajar con ellos, ¿verdad? El tema de reparación, hay muchas formas. Pero el tema de memoria histórica apunta a un escenario de reparación que no es material, sino un escenario simbólico. Yo creo mucho en que
para poder llegar o dejar este mundo mejor de como lo encontramos, para poder llegar a escenarios de paz, no solo lo material, es decir, por supuesto que hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en escenarios materiales, pero hay que invertir en escenarios intangibles, aquellos escenarios que son simbólicos, que construyen nuestras narrativas, que son imaginarios. La memoria, los procesos de memoria histórica es un aliado para esa construcción de narrativas de paz, para esos escenarios simbólicos donde las personas, desde el escenario de las víctimas, les permite identificar lo que sucedió, dignificar el rol que ellos asumieron con eso que les pasó, repararlos. Pero quienes no somos víctimas, conocer lo que a ellos les pasó genera empatía, preguntarnos y reflexionarnos por qué sucedió y qué podemos hacer para que eso no se repita. Ok. De todos estos años de experiencia que tienes, ¿qué puede haber sido una historia, un relato significativo que haya marcado tu vida no solamente personal, sino también profesional? Algo que tú digas, por esto vale la pena poder continuar luchando por la defensa de los derechos humanos, también promoviendo la lucha incansable de las comunidades que han sido víctimas en todo el marco del territorio nacional. Okay. En los ejercicios de memoria histórica, en sí mismos, el simple hecho de hacerlos en sí no se convierte en una aliada para la paz, a menos que esto tenga un escenario de cuidado. Es decir, hacer ejercicios de memoria también puede, si no se hace con cuidados, puede generar una acción con daño, porque, por ejemplo, de pronto yo trabajo el tema en un colegio particular y puedo generar en los estudiantes un sentimiento de venganza cuando ellos se den cuenta que X o Y grupo llegó a cierto territorio a hacer algo. Entonces, el clarificar o el iniciar procesos de memoria histórica, tengo que preguntarme cuál es el sentido, porque si no tengo claridad frente al sentido, es decir, si yo no me pienso en una memoria ejemplar, una memoria que promueva un sentido de empatía, un sentido de construir, yo puedo generar que esa verdad o que ese proceso que yo estoy adelantando genere, por el contrario, sentimientos de venganza y sentimientos que lo que hagan es fomentar violencia. Entonces, en ese sentido, lo que he aprendido es que la memoria de todos estos años como trabajando en el campo, la memoria histórica en sí sola, si no es que genere, es una herramienta de reconciliación y de construcción de paz cuando está enfocada a ser una memoria ejemplar. Una memoria donde no solo se visibilicen las atrocidades, que sí hay que hacerlo por supuesto, sino, por ejemplo, ejercicios de memoria también consiste en visibilizar los ejercicios de resiliencia que las víctimas han decidido emprender. He estado como por el Caribe en muchos lugares, he conocido experiencias en el Atlántico, en Bolívar, pero una de las experiencias creo que más significativas o que mayor me impactó es una experiencia en Mico Ahumado, en el sur de Bolívar, en Morales, porque precisamente ellos, claro, uno con la memoria histórica no solo reconstruye lo que pasó, que es atroz en el marco del conflicto, sino reconstruye las experiencias de paz. Y Mico Ahumado es un territorio rural que tiene una experiencia de paz muy significativa. Ellos formaron una asamblea popular constituyente y en los años más álgidos de enfrentamiento entre los grupos armados y el Estado, ellos se declararon territorio de paz, con acompañamiento de cooperación internacional, simplemente, pero fue una iniciativa de la sociedad civil. Entonces, contar esto, ¿cierto? También yo siento que genera en las víctimas es un reconocer sus capacidades de lucha. Y en quienes no hemos estado de pronto de manera directa viviendo las consecuencias del conflicto, reconocer la capacidad de resiliencia de las personas, ¿no? Un poco valorar y mirar no como con esa lástima a las víctimas, sino son ciudadanos sobrevivientes, resilientes realmente al conflicto. Y también Colombia se estudia mucho desde los escenarios de violencia, pero también hay que estudiar que este país tiene muchos procesos de paz, que este país tiene experiencia de la sociedad civil en construcción de paz. Esta experiencia particular me llama la atención frente a todo lo que he trabajado, pero todos estos ejercicios me han llevado a pensar que la memoria en sí, lo repito, porque no es solo todos de pronto queremos hacer memoria en algún momento y sentarnos, de pronto ir a entrevistar a una persona víctima del Salado, yo quiero saber qué pasó allá en Mampuján, pero más allá de saberlo por saber, de pronto llevar a una persona al colegio y que esa persona le cuente esa experiencia a mis estudiantes, yo tengo que preguntarme, ¿yo para qué quiero que mis estudiantes sepan eso? ¿O con qué sentimientos se van a quedar mis estudiantes? ¿Será que se quedan con un sentimiento de venganza pensando ese grupo es malo? ¿Nos interesa polarizar?
Claro, porque al contar hechos atroces, pues probablemente uno de los primeros pensamientos que se nos viene es juzgar a quien cometió el hecho atroz. ¿Y eso qué sentimientos generan en la sociedad? Yo creo que la memoria tiene que tener la capacidad, los procesos de memoria histórica deben tener la capacidad, o quienes estamos en esto, quienes nos convertimos en gestores de la memoria, ya sea de la institucionalidad, de la sociedad civil, debemos tener claro que los procesos de memoria deben generar una emocionalidad en la gente que esté orientada a construir. O sea, aquí hay un tema de emociones importante, que hay que pensárselo. Yo creo que con respecto a lo que tú dices es construir conciencia, construir una conciencia social, porque como tú lo dices, a veces se está en el afán de reivindicar, entre comillas, esos sucesos que han ocurrido en el territorio tanto nacional como internacional, pero se sesga también en ese proceso de construcción, no solamente a las personas que fueron víctimas, sino también a aquella población que está escuchando y que está recibiendo esta información. Muchas veces también el proceso de hacer esta construcción de memoria de la individual a la colectiva también se puede ver sesgada por la subjetividad de la persona que puede dirigir el proceso, y podemos llegar a un escenario polarizado, que es lo que justamente no se quiere y que definitivamente el territorio no necesita. Yo creo que ya hemos dicho basta ya muchas veces, y parte de los conflictos han nacido justamente de la polarización, de los bandos, de los pensamientos y del sesgo y la dificultad que a veces tenemos como seres humanos de tener una conciencia social clara, más allá de lo que a mí me conviene, más allá de que quiero que todos sigan mis ideales. ¿Qué más hace el Centro Nacional de Memoria Histórica? ¿Dónde está ubicado? Si yo estoy aquí en Barranquilla, ¿a dónde puedo ir para saber qué hace el Centro Nacional? Ok, bueno, físicamente hablando, el centro está ubicado en Bogotá. No tiene una sede física, por ejemplo, en Barranquilla o en otro lugar donde las personas puedan ir a acercarse. Entonces, el único espacio físico que existe es el virtual, que yo creo que, bueno, a raíz de la pandemia creo que ya nos hemos dado cuenta de la utilidad de estos entornos virtuales. Entonces, todas las personas pueden acceder a la información del centro en un primer momento a través de la página web de la entidad. ¿Cómo entro yo a la página web? ¿Cómo aparecen ustedes? Ok, además de la página web, que es www.cnmh.gov.co, ahí pueden colocar en Google Centro Nacional de Memoria Histórica, que los va a llevar a la página. Además de eso, estamos en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter. Creo que eso también acerca a la ciudadanía como a conocer las entidades. Ahora todos pues, estamos en redes, y eso nos permite saber qué están haciendo las entidades y también cómo poder acceder a la oferta que ellos tienen. Listo. Bueno, pero ¿qué hace el Centro Nacional de Memoria Histórica en acciones concretas? Que yo pueda decir, esto es un sello del Centro Nacional. Ok. Un poco antes de qué hace, hablemos de quién, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el centro, mencionaba, está solo en Bogotá y tiene 5 direcciones. Un poco como para que comprendamos cómo funciona. Una dirección que es la administrativa, que ahí no me voy a demorar, que eso es el tema cómo funciona la entidad financieramente. Hay otra dirección que es la dirección de museo. Esa dirección, súper importante, tiene una misión grande, y es construir el Museo Nacional de la Memoria. Okay. Este museo va a estar ubicado en Bogotá y lo están construyendo físicamente. En el marco de la Ley de Víctimas se ordenó al Estado construir este Museo Nacional de la Memoria. A veces las personas suelen confundirse porque en Bogotá hay un museo, pero este museo, ¿cierto? Este Centro de Paz y Reconciliación es del Distrito de Bogotá. No es, lo construyeron ellos, es decir, con sus recursos, y si bien puede haber mucha reconstrucción de memoria a nivel nacional allí, pues como Estado central no se ha construido un escenario físico de construcción de memoria, sino que se va a construir. El centro tiene la misión, a través de su dirección de museo, de construirlo. ¿Cómo va a ser? Bueno, nosotros estamos aquí en Barranquilla, un poquito distanciados de Bogotá. Si yo voy, cuando ya esté inaugurado el centro, el museo, cierto que tú mencionas, yo puedo ver a Barranquilla representado en el museo, a la costa Caribe representado en el museo. Yo creo que ese es uno de los mayores retos
del museo, ¿no? El museo, además de la construcción física que ya están haciéndole, que bueno, a quienes les compete se encargarán, arquitectos, ingenieros, y también esa obra fue construida en consenso con la población. Ahí está la construcción social del museo. La construcción social del museo implica qué narrativa va a contar. ¿Qué narrativa? Cuando yo llegue al lugar, ¿qué narrativa va a haber? ¿Quiénes van a estar representados ahí? ¿Qué relatos? ¿Qué voces? Entonces, todo esto se constituye en ese guión museológico, en las narrativas, y el reto de la construcción de ese guión es precisamente que sea un espacio nacional, que si bien está ubicado en Bogotá, todas las voces, ¿cierto?, desde los territorios, desde los diferentes enfoques, género, enfoques étnicos, etarios, se sientan representados en ese escenario. El centro ha velado porque el proceso de construcción sea muy participativo. Sin embargo, yo diría que esta pregunta es, más que ya está resuelta, es un reto que todavía tiene la entidad. Es un gran reto, porque yo me imagino que en Colombia, contando los que se encuentran registrados, sin contar aquellos que no, siempre a todos en algún momento le va a dar la curiosidad de yo quiero contar mi historia, yo quiero que mi historia no se repita. Sí, él definitivamente, además de que el centro, físicamente el museo pueda contener, sea participativo, plural, también ese museo debe generar ejercicios en los territorios. Por ejemplo, esa dirección el año pasado estuvo en Barranquilla, el año antes pasado, trayendo una exposición. Uh-huh. Entonces, las exposiciones de ese museo también pueden rotar, ¿no? El museo todavía no está construido, entonces estamos aquí como un poco proyectando lo que debería ser. Y es que físicamente va a estar en Bogotá, pero esas exposiciones y lo que produzcan pueden moverse, rotarse, ¿no? Esta es una de las direcciones, pero otra, por ejemplo, hablando de otra dirección y de cómo las personas pueden acceder al centro, es a través de todos los colombianos pueden solicitar, por ejemplo, material bibliográfico al centro. ¿Cómo lo hacen? A través de la página web. A través de la página web tú haces una solicitud formal, no tienes que pertenecer a ninguna entidad. Un ciudadano puede hacer una petición formal y respetuosa solicitando material bibliográfico del centro. Todo el material, el centro, Yo te interrumpo. Tranquila. ¿Cuál es el material que se encuentra en el centro? Bien, una de las direcciones, venía hablando de quiénes somos, entonces una dirección construye un museo y hay otra dirección que se llama la Dirección de Construcción de Memoria, que dentro de sus quehaceres tiene el tema de la investigación, esclarecer lo que sucedió en el marco del conflicto. Y ese esclarecimiento se hace a través de investigaciones que generan unos productos bibliográficos, unos libros. Okay. Estos libros versan sobre diferentes, o tienen diferentes líneas. Entonces, por ejemplo, pueden ser de territorio, lo que sucedió en el Salado, lo que sucedió en el Caribe, lo que sucedió en el Cauca, pero también por enfoque general, por enfoque diferencial. Pueden ser lo que le ha sucedido a los campesinos, lo que le ha sucedido a la población LGTBI, lo que le ha sucedido a los niños, lo que ha sucedido en las iglesias. ¿Qué ha pasado con las iglesias en el marco del conflicto? Bueno, yo aquí le voy a hacer una cuña al Centro Nacional, y es que no solamente son libros, también tienen una serie de material en documentales que son el producto también de estas investigaciones muy interesantes, los podcasts que también tienen. Claro, no, me refería a que los libros son los que te van a llegar físicamente si los pides, de acuerdo al inventario que haya. Ya todo ese material que tú estás mencionando lo pueden acceder sin solicitarlo, simplemente ingresando a las páginas. Que todos estos libros también tienen su versión digital, puedo acceder a ellos, y como tú decías, sabemos que estos libros a veces tienen 400, 500 páginas, no es tan fácil consumir. De pronto consumir un podcast de media hora, consumir un video, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, todo el material, este material que tú mencionas está en la página totalmente gratis, todos pueden acceder, todos y todas podemos acceder a él y utilizarlo, no solo verlo, sino también por compartirlo en escenarios escolares, universitarios. De por sí te cuento que inauguramos el Cineclub Memorias desde la Casa de la Memoria y la Plazoleta, justamente con el documental No hubo tiempo para la tristeza. Entonces, que fue del 2013 del informe Basta Ya, justamente que ustedes hicieron esa revisión y esa recopilación de los relatos a través y en el recorrido por el territorio nacional. Súper eso que están haciendo, porque si bien el centro y entidades que tienen una misionalidad semejante, como la Comisión de la Verdad, por ejemplo, que va cerrando su ciclo, hemos producido mucho material, ¿cierto? En diferentes formatos.
Pero la pregunta es cómo lograr que las personas consuman ese material, se apropien del material. Yo creo que la labor que están haciendo desde la Casa de la Memoria, con el Cineclub, proyectando videos que, como tú decías, son del 2013. Sí, ok, hace 12 años, 10 años más o menos, pero que quizás muchas personas todavía lo conocen. Además, nuestras nuevas generaciones también es necesario que se acerquen a ellos. Entonces, yo creo que todo este material es importante, pero también hay que pensarse cómo hacer que la gente se apropie, cómo hacer que la gente lo consuma. Y que es gratuito, no necesitamos pagar ni membresía, ni absolutamente nada, ni tenemos dificultades para descargar, están completamente en línea y son de fácil acceso. Y algo que me gustaría como anotarle es que utilizan un lenguaje muy sencillo y que justamente están realizados desde las voces de las personas, desde esos actores sociales que han vivido el conflicto de primera mano. No es nadie que esté personificando un suceso, una historia, sino que es justamente, se ve también la construcción de memoria, pero también ejemplifica cómo la resiliencia, la resignificación da lugar en las historias tan devastadoras que nos pueden contar estas personas que han sido víctimas. Sí, además muchos materiales, porque dentro de los materiales yo creo que hay que identificar aquellos que son comunicacionales y aquellos que son pedagógicos, ¿cierto? No todas las piezas comunicativas son pedagógicas, pero el centro también, además de esas piezas comunicativas que yo puedo pedagogizar, también tiene unos materiales pedagógicos concretos, es decir, libros, por ejemplo, pensados para niños, cuentos. Esos materiales ya vienen con una pedagogía, le indican al tutor, docente, cómo trabajarlo. Entonces, además de traer el material, traen guías a veces de cómo trabajarlo con otros grupos, con grupos. Es decir, fácil acceso para que cualquier líder comunitario, cualquier docente, cualquier padre de familia interesado en la temática diga, lo leí y quiero que en mi familia, que en mi escuela, en mi comunidad, se hable de memoria y también construyamos paz. Correcto. Yo creo que ese es el reto, ¿no? Que todos nos apropiemos. Por eso invitarlos a todos, invitarles a que se acerquen a las páginas y a que se apropien de los materiales que las entidades hemos producido. Miriam, cuéntame, ¿qué le espera al Centro Nacional de Memoria Histórica en la región Caribe, en Barranquilla? ¿Qué ha desarrollado en esta vigencia del 2022 y qué le espera? Bueno, el Centro Nacional es una entidad que funciona de manera, que su oferta al territorio nacional en general la implementa de manera progresiva y gradual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no estamos en el territorio colombiano con nuestra oferta al mismo tiempo, sino que por el contrario este año funcionamos priorizando territorios o priorizando los actores con los que trabajamos. Entonces este año priorizamos a estas organizaciones cumpliendo unos criterios, ¿no? Unos criterios establecidos por la entidad. Este año estamos trabajando en Barranquilla de la mano de la Casa de la Memoria Histórica, de la mano del Programa de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gestión Social, fortaleciendo los procesos de memoria histórica con jóvenes, fortaleciendo los procesos con las organizaciones víctimas, por ejemplo, en Villa San Pablo, fortaleciendo la construcción social de la casa, que la Casa de la Memoria Histórica de Barranquilla sea un escenario que todos los barranquilleros identifiquen, haciendo ejercicios de sensibilización y pedagogía. Particularmente este año en Barranquilla, también estamos acompañando la conmemoración del profesor Jorge Freiter. El profesor Jorge Freiter fue sindicalista, profesor de la Universidad del Atlántico, y vamos a estar acompañando ese proceso conmemorativo. Bueno, ya tú me mencionaste algo sobre las conmemoraciones. ¿Quién era Jorge Freiter? Bien, el profesor Jorge Freiter estuvo vinculado a la Universidad del Atlántico, sindicalista. En el 2001 fue víctima de secuestro, homicidio, y sus hijos, que están exiliados, han venido haciendo una lucha. Conformaron una asociación, han generado como muchas acciones de memoria, y este año firmaron del 2020 firmaron un acuerdo amistoso con el Estado, y este año lo que vamos a hacer en Barranquilla el 29 de agosto es una conmemoración, un poco recordando, dignificando su memoria. Pero si bien esta conmemoración va a estar focalizada en la vida de él, en la historia de él, es un ejercicio de reparación para sus familiares, vamos a estar reflexionando también de, ¿y qué ha pasado en Barranquilla con los profesores?
También yo creo que hay otro caso emblemático, es el caso del profesor Alfredo Correa Andrei. Claro, y no solamente con los profesores, sino también el ser docente está acompañado del estudiante. Y siempre ha habido como una dinámica entre aquello que construye el docente, aquello que recibe el estudiante, que es como una metáfora también, o una analogía a lo que es el padre al hijo, que así como el padre enseña, educa al hijo, y el hijo es el que continúa con ese legado, también son los estudiantes que se han visto inmiscuidos en toda esta dinámica de violencia al interior y al exterior de las aulas de clase, tanto de las instituciones educativas primarias, secundarias y media, y también en la educación superior. Sí, la labor que, por ejemplo, han hecho los estudiantes o los jóvenes por visibilizar a quienes fueron sus docentes es bien interesante. Entonces eso un poco hemos estado acompañando, y quizás el otro año que viene para el Caribe, pues como decía, la entidad funciona progresivamente y gradual. De pronto el otro año estaremos en otros territorios, pero igual la oferta que está en la página, el material producido es un material que siempre van a poder usarlo tanto las entidades como la sociedad civil en general, y es una oferta permanente del centro. ¿Cuál es el reto del Centro Nacional de Memoria en estos momentos? El reto uno de los mayores retos es precisamente la construcción de ese museo, que ese museo sea participativo, plural, pero sobre todo mantener que en el marco del esclarecimiento de la verdad, en el marco de la construcción de procesos de memoria histórica, se le dé una centralidad a las víctimas y que sean discursos, relatos construidos de manera plural, ¿no? Que las voces de ellos primen, y que la construcción de la memoria histórica que se haga sea una memoria ejemplar, una memoria aliada para la paz, una memoria que fomente a la reconciliación y a la convivencia. Hemos hablado de memoria, hemos hablado del Centro Nacional de Memoria Histórica, hemos hablado de derechos humanos, hemos hablado de aquello que te motiva a ti a seguir aquí en el pie de lucha en torno a la construcción de memoria, en torno a la construcción de territorios de paz, a partir del acompañamiento en toda la defensa de los derechos humanos. ¿Qué nos puedes dejar, qué nos puedes decir en esta tarde? Para reconciliarnos como colombianos, porque quienes hemos estado inmersos en un conflicto armado somos los colombianos. Es decir, entre nosotros mismos nos hemos violentado, nos hemos vulnerado, nos hemos polarizado. Para reconciliarnos, ¿cierto?, es necesario muchos instrumentos, ¿cierto? El diálogo, pero también es necesario clarificar lo que pasó para entender por qué lo hicimos. Y la memoria histórica, también reparar. Y la memoria histórica es una aliada para reparar, es una aliada para reconciliarnos, es una aliada para generar dignificación de las víctimas y para generar también que quienes no somos víctimas nos empaticemos con las historias y con lo sucedido. Entonces, todas las personas, ¿cierto?, que queremos generar como unos escenarios de reconciliación en Colombia, creo que debemos tener en cuenta los procesos de memoria histórica como una aliada para esto. Bueno, queremos agradecer a Miriam Bustillo del Centro Nacional de Memoria Histórica por su presencia y participación aquí en el programa La Conversada, realizado por la Fundación Arte Social, emitido por la emisora Bocaribe y presentado desde la Casa de la Memoria Histórica. Hasta una próxima ocasión. La Conversada, diálogos para no olvidar, un programa para hablar de memoria histórica y derechos humanos. La Conversada, una producción de la Fundación Arte Social con el apoyo de Bocaribe Radio, desde la Casa de la Memoria Histórica de Barranquilla.